¿Paz a vosotros, hermanos? Pueden sentarse, gracias. En verdad que es una grande bendición que hoy estemos en este día, en este lugar, para alabarle, glorificarle, porque hermanos, no todos tienen esa dicha y a veces quizás no lo pensamos o no le damos la importancia que realmente esto tiene. Algunos quizás están en el hospital y quisieran estar aquí para alabarle y glorificarle a nuestro Dios. Algunos quizás ya no están. Y nosotros, hermanos, que tenemos esa dicha y la oportunidad de poder estar aquí, pues es una grande bendición, porque tenemos la oportunidad de decirle gracias por todo lo que nos ha dado, la oportunidad de pedirle perdón si en algo le hemos faltado, y la oportunidad de todavía tener la esperanza de obtener la vida eterna y recibir el perdón de nuestro Dios. El que ya está muerto, hermanos, quisiera, ya no puede volver a revivir y pedirle perdón. El que está en el hospital, pues está allá, pero no la unión hace la fuerza, y si estuviera aquí con nosotros en oración, claro que Dios escuchará su petición. Y nosotros hoy tenemos esa gran dicha de poder alabarle y glorificarle, y aún más de escuchar sus consejos, que es lo que vamos a hacer, hermanos. Cuando leemos la Escritura, la palabra de nuestro Dios, son plenos, grandes y poderosos consejos para cada uno de nosotros, desde el más pequeño hasta el más grande. Y nos habla, hermanos, de todas situaciones en nuestra vida. En este momento, en esta tarde, vamos a estudiar el tema que le he titulado Pruebas de fuego, o probados con el fuego. Algo que debemos de tener presente también, que en nuestra vida, todos en algún momento de nuestra vida vamos a pasar por momentos de prueba. Y es en esos momentos donde vamos a practicar si realmente tenemos nuestra fe y confianza en nuestro Dios o no. Así que debemos de tener siempre eso presente, que las pruebas que pasamos en la vida nos hacen practicar lo aprendido, nos hacen poner en práctica lo que aquí venimos a aprender cada viernes, cada sábado, y son necesarias en nuestra vida. Que no nos gusten de la manera en que vienen, cómo suceden, y lo que nos hacen sentir es otra cosa, pero es necesario. Y algo que debemos saber es que nunca vamos a estar listos al 100%. Ahora sí estoy listo, Señor, venga mi prueba. No, pero siempre será un buen momento de pasar por esas pruebas, porque es ahí donde vemos la misericordia de Dios, porque es ahí, hermanos, donde nos damos cuenta que Dios tiene el control. No son mis manos, no es lo que yo quiero, como yo quiero, cuando quiero, sino como Dios diga. Pero a veces nos confiamos de más y pensamos que todo va a estar bien y todo va a marchar de acuerdo como uno lo planea. Y Dios a veces tiene otros planes. Como dice un dicho por ahí, que el hombre propone, pero Dios dispone. Él dice si se hará o no. Las pruebas de fuego que en el tiempo pasado hombres y mujeres pasaron, hermanos, las leemos, las estudiamos y vemos cómo Dios los ayudó. Como un hombre de fe que fue echado a los leones, hambrientos, dice la Escritura, que no habían comido por días, no lo devoraron. Tranquilo pasó la noche y no fue devorado, porque tenía una confianza plena en Dios. Una prueba de fuego que tuvo que pasar y que estuvo entre la vida y la muerte. Y esa es la parte que debemos de saber, que las pruebas de fuego, los momentos de prueba más duros en nuestra vida, siempre va a estar de por medio la vida o la muerte. Y de acuerdo a como uno esté confiado en Dios, la va uno a librar. Otros 3 muchachos que fueron echados al horno de fuego ardiendo y que les subieron mucho más
la temperatura que normalmente le prendían y no les pasó nada. Literalmente dice la palabra de Dios que ni un pelo se les quemó, pues. Y esas son las historias que, hermanos, como dice la palabra de Dios, que para nuestra enseñanza fueron escritas para que sepamos que es verdad en algún momento de nuestra vida, y quizás para algunos sea en este preciso momento que estemos pasando por momentos duros, difíciles, donde sintamos que necesitamos verdaderamente la ayuda de Dios, donde ya no están mis fuerzas en mi poder, porque llega un momento en que el hombre se tiene que dar cuenta que no es ni el dinero, ni su sabiduría, ni su fuerza la que le dará la victoria en esa parte de su vida. Incluso, hermanos, doctores que se preparan y son doctores, pero hay enfermedades que ni ellos mismos pueden sanarse. Ni ellos mismos pueden recetarse, porque son enfermedades pues que no la estudiaron y que no saben qué hacer. Que le busquen e intenten, sí, pero esas sanaciones vienen de Dios. Los invito a que me acompañen a tener esta lectura en la carta de Primera de Pedro, capítulo 4, verso 12. Primera de Pedro 4, versículo 12. Si me acompañan, vamos a darle todos lectura a esta parte de la escritura. ¿Qué nos dice? Primera de Pedro 4, versículo 12. Dice: carísimos, no os maravilléis cuando sois examinados por fuego, lo cual se hace para vuestra prueba, como si alguna cosa peregrina os aconteciese. Amén. Pueden sentarse, hermanos, gracias. Consejo de nuestro Dios que recibimos a través de esta enseñanza, de estos pasajes. Carísimos, amados, apreciados, valorados, no os maravilléis. En otras versiones dice, hermanos, no se sorprendan. Y en otras dice, no se espanten. ¿Cuándo? No os maravilléis cuando sois examinados por fuego. No se espanten. ¿Por qué? Porque como todo en la vida, hermanos, en la escuela uno va, se prepara y al final vienen los exámenes para ver si realmente puso atención o no, y para que pase al siguiente nivel, porque si no, no pasa de nivel. Tiene que hacerse un examen, tiene que haber pruebas. En la vida del cristiano, en la vida de los hijos e hijas de Dios, va a haber pruebas. Y las pruebas simbólicamente por fuego, son las que están entre la vida y la muerte. No se espanten, dice, no os maravilléis, lo cual se hace para vuestra prueba, porque necesitamos ser probados, necesitamos practicar lo que hemos aprendido, lo que leemos. Necesitamos practicar nuestra confianza en Dios, porque, hermanos, si no pasamos por esos momentos de prueba, que aunque no nos gusten a veces, ¿cómo yo voy a decir que tengo plenamente confianza en Dios? ¿Cómo yo voy a decir y tener la seguridad de decir, Dios tiene poder porque me ayudó en esta prueba? Es necesario que pasemos por momentos de dificultad, por momentos tristes, porque es ahí, como dice la lectura, se hace para vuestra prueba, como si alguna cosa peregrina os aconteciese, como si algo extraño, dice en otras versiones, les sucediera. Porque puede pasar, ¿verdad? Podemos decir, pero quizás en momentos, pero ¿por qué a mí, Señor? Si yo estoy allá el viernes y el sábado y me esfuerzo y etcétera. Pues porque tú estás confiando en Dios, necesitas ser probado, necesitas practicar esa confianza. Eso que dices que realmente tienes en Dios, ponerlo en práctica.
Y es a veces difícil de entenderlo al momento, porque pues en la vida son cosas que nos pasan inesperadas. Una enfermedad que de repente de la noche a la mañana ya nos detectaron. Los planes que teníamos ya no salieron como esperábamos. Y se pone la cosa tensa, difícil, triste. Y es ahí, hermanos, donde no nos queda de otra, podríamos decir, que confiar solamente en Dios. Y a veces, hermanos, a veces, hasta en ese momento es cuando alguien se acuerda más en Dios. Cuando algunos es el momento en que dicen, voy a acercarme a la iglesia. Y aunque tuvo que pasar por esa prueba para acercarse a la iglesia, el bien es para él o para ella. ¿Por qué? Porque se está acercando a ese poder sobrenatural que no se vende, no está prohibido, está a su alcance. Solo era cuestión de que lo buscara, y que lo buscara aún no teniendo esa prueba. ¿Por qué? Porque si se prepara uno con tiempo, el que dicen por ahí, más vale prevenir que lamentar. ¿Por qué? Porque si se previene uno, está uno cerca de Dios, buscándole en todo tiempo. Cuando venga el momento de la prueba, ya sabemos quién nos va a ayudar, quién es nuestra fortaleza. Que sí, no vamos a andar como quitados todos de la pena, porque en momentos difíciles de dolor, pues tenemos que sentirlo. Pero la confianza en Dios va a estar ahí. Y lo grande y hermoso, hermano, es cuando vemos que a pesar de nosotros ser como somos, cuando clamamos a Dios, Él está ahí para darnos una mano. Él está ahí para ayudarnos. Y esa es la parte que siempre debemos de tener presente y compartirla con los demás. Oye, ¿te duele algo? ¿No te salen las cosas? Acércate a Dios, búscalo para que puedas tener aún paz en medio de la tormenta. Porque hoy en día, hermanos, mucho se escucha de que la gente se está quitando la vida porque ya no saben qué hacer, caen en depresión, caen en ansiedad por las cosas que les suceden, y la única salida es la muerte. Y solamente quienes hemos experimentado esos momentos tensos, difíciles, sabemos que es ahí cuando Dios nos tiende la mano y nos levanta y nos pone en lugares donde menos esperábamos. Pero cuando realmente se deja uno ayudar. Pero debemos de tener en claro que nuestra vida, quizás en este momento algunos no, y quizás algunos sí, que están pasando por un momento tenso, triste, difícil, donde uno como humano, por más que quiera uno, hermano, yo cómo te ayudo, yo no quiero verte sufrir, no podemos. Pero Dios, el Creador, que creó los cielos y la tierra, y que es algo, hermanos, grandísimo, a Él no se le complica nada. Solamente debemos de realmente buscar la manera en cómo contactarnos con Él y que nuestra voz se escuche. Porque el que anda perdido en una selva, hermanos, ¿qué tiene que hacer para que sea encontrado? Hacer humo, de alguna otra manera hacer humo y lo alcancen a ver y lo ayuden. Hacer ruido, hacer algo. Y el que anda en necesidad tiene que buscar a Dios, tiene que hacer de alguna otra manera que Dios escuche su clamor. Y como hijos e hijas de Dios, en algún momento de nuestra vida tendremos que pasar por esos momentos. Y debemos de saber qué hacer. Esto, lo que vamos a seguir estudiando, hermanos, son pasos a seguir cuando eso nos suceda. O si en este momento estamos pasando por algo bien duro, estos son los pasos que debemos seguir. Porque este es el manual para nosotros. Cuando algo se atora y no sabemos
¿Cómo arreglarlo? Vamos al manual y leemos en esta área, hazle así, quítele el tornillo, aflójele, eche aceite, etc. Lo tenemos que arreglar leyendo el manual. La palabra de Dios es ese manual que nos ayuda a corregir lo que ya no está yendo bien. Como todo, cuando el ser humano crea algo, no lo pone a la venta y ya de repente se está vendiendo como pan caliente. Tiene que ser probado si funciona o no y si pasa los requisitos, los filtros para poder ser usado. Nosotros en su momento debemos pasar por fuego, por pruebas que nos hagan poner esa plena confianza en Dios en práctica, porque todo tiene un propósito. En esta vida nada es coincidencia, no son coincidencias, hermanos. Todo, Dios tiene un plan para cada uno de nosotros y son planes buenos, pero que habrá momentos que nos tiene que corregir, que nos tiene que llamar la atención. Por si nos estamos durmiendo, nos tiene que despertar. Y es ahí donde ponemos más cuidado por lo que estamos haciendo o por lo que no estamos haciendo también. Dice Primera de Pedro capítulo 1, una página atrás, hermanos, Primera de Pedro capítulo 1, verso 7 y verso 9 nos dice: para que la prueba de vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual perece, bien que sea probado con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando Jesucristo fuere manifestado. El verso 9: obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salud de vuestras almas. Amén. El fin de vuestra fe, de nuestra fe, ¿cuál es? Obteniendo la salvación de nuestras almas. Esa es la fe, el resultado, el propósito de nuestra fe en Dios. Salvar nuestras almas, darnos salvación. Pero no va a ser todo de color de rosa y tan fácil, hermanos. Eso es lo que debemos de saber. E incluso algunos he escuchado que dicen: es que si te bautizas, prepárate porque vienen las pruebas, y por eso ellos no se bautizan. Pero si no te bautizas, ¿cuándo vas a ser miembro de la Iglesia de Dios Israelita y un fiel seguidor de Jesucristo? Porque el bautismo, hermanos, es un acuerdo entre nuestro Señor Jesucristo y uno de que: Señor, acepto ser seguidor tuyo. Y que va a venir pruebas en la vida, igual que Él, hermanos. Él, cuando estuvo aquí en la tierra, padeció como hombre pruebas, tentaciones. Y la última prueba, llegó hasta decir que si se podría evitar que no la pasare, preferiría no pasarla, pero que no se hiciera su voluntad, sino la de su Padre. Pasó por pruebas. Y si nosotros vamos a ser seguidores de Él, vamos a pasar por pruebas también. Y el propósito de ello es que seamos salvos. Es que pasemos al siguiente nivel, a obtener esa salvación, la vida eterna. Sin antes ser probados, eso no va a pasar. ¿Cuándo será? No lo sé. Y el que esté pasando ahorita en un momento de prueba, sepa que hay solución mientras estemos cerca de Dios. Dice mucho alguien por ahí: porque con Dios todo y sin Dios nada. Porque Dios, hermanos, lo encierra todo, lo puede todo, pero sin Dios literalmente estamos perdidos. Perdidos en el mundo, perdidos con los vicios y perdidos en esa condición de necesidad, porque solamente Dios nos puede ayudar
en todas nuestras áreas de la vida. Cómo ser un buen hijo, cómo ser un buen padre, cómo ser un buen esposo, cómo ser una buena esposa, cómo ser un buen abuelo. Y todos necesitamos ayuda en ciertas áreas y todos tenemos la dicha de poder ver el poder de nuestro Dios en esa área de nuestra vida. Dice Salmo 139, verso 23 y 24, palabras que el rey David declaraba a nuestro Dios y que hoy, después de escuchar este mensaje, hermanos, podemos, creo yo, decirle con seguridad lo mismo. Salmo 139, verso 23 y 24, que dice: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y reconoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Amén. El rey David tenía una confianza plena en nuestro Dios y sabía que Dios conocía todo, pero aún con eso declara estas palabras: examíname y conoce mis pensamientos, pruébame, conoce mi corazón. Y lo declara en el verso 24: y ve si hay en mí camino de perversidad, pensamientos de maldad, pensamientos de odio, de rencor, de algo que no sea de acuerdo a tu voluntad. Y con humildad termina diciendo: y guíame en el camino eterno. En otras palabras, corrígeme. Corrígeme si me estoy saliendo del camino, porque quiero mantenerme en este camino eterno. Y Dios lo hará. Sin duda que Dios lo hará. Será un placer escuchar eso de nosotros: Señor, examíname y conoce mi corazón y pruébame. Y si me estoy equivocando, si me estoy saliendo de tus leyes, de tus mandatos, corrígeme, pero no permitas que me aleje de ti, porque alejados de Dios, hermanos, vamos a dar lástima, y Dios no quiere eso, yo no quiero eso. Por eso es que tenemos hoy los pasos a seguir si en algún momento de nuestra vida llegamos a ser probados por fuego. Porque es necesario saber qué hacer. Que no nos encontremos en nuestra vida y digamos: ay, es que ya no sé qué hacer. ¿Qué más puedo hacer? Ya hice todo. No. No se hace todo mientras no se deje en las manos de Dios. Y eso siempre debe ser nuestro primer plan, nuestro primer paso a seguir. Buscar a Dios y dejarlo en sus manos. Y es ahí, hermanos, donde podemos sentir ese peso que a veces, por la tensión que tenemos, la presión, se va. Porque ya no son mis fuerzas, sino lo que Dios diga. Y empezamos a estar en un punto de nuestra vida donde, si sale esto, bien, y si no sale como lo estoy planeando, gracias a Dios. De la una o de la otra salimos ganando, porque eso es lo que Dios hace en nuestra vida. Darnos la seguridad de que si sale bien, después de haberlo dejado en sus manos, en su poder, qué bueno. Y si no sale bien, también está bien, porque sabemos que fue su voluntad. ¿Y quién le dirá a Dios por qué lo haces así? Dice la palabra de Dios. ¿Quién de nosotros tiene ese poder y esa confianza y esa autoridad de decirle: Señor, ¿y por qué lo hiciste así y no como yo te dije o como yo te lo pedí? Nadie. Estamos a lo que Él disponga, y tengamos la certeza de lo que Dios disponga para nuestra vida va a ser bueno. Si Él dispone que lo que está planeando en su vida no pasó como quería,
es para bien. Que lo lleguemos a entender de esa manera quizás no será fácil, pero estando cerca de él vamos a entender. Como cuando el niño pequeño le llaman la atención y se molesta con el papá de repente, y cuando crece se da cuenta y dice: gracias por darme esos consejos, gracias por corregirme, porque gracias a ti soy un buen hombre, una buena mujer de bien. Porque al momento no lo entendió así, pero el padre lo sabía por qué lo hacía. Pruébame y conoce mi corazón. Dios ya lo conoce, pero son palabras de humildad, palabras sinceras. Pruébame y conoce mi corazón, porque al final del día nosotros nos conoceremos en medio de la prueba. A veces, porque uno a veces se llena de palabras y decimos: es que yo soy fuerte en fe y que nada me va a doblar. Viene un problema, una enfermedad, o a veces a un pequeño dolor y andamos pensando que ya me voy a morir. Pero es ahí donde debemos practicar lo aprendido. Y debemos estar conscientes que es parte de esta vida. Y mayormente nosotros, los que hemos sido reconocidos como hijos e hijas de Dios por fe, que creemos así, vamos a pasar por esos momentos. Aunque muchas veces también debemos de saber que es por acciones carnales que sufrimos consecuencias. Porque si yo me pongo a tomar cada 8 días, después un 6 o un 12, y después lo empiezo a hacer cada semana, en 1 año, 2 años, ¿qué me van a poder detectar? Cirrosis. Y después el doctor me va a decir: ¿sabes qué? Ya tu hígado no te funciona, y por eso es que sufres y te duele, y necesitas un trasplante, o ya solamente tienes días de vida. Esa no es una prueba de fuego. Esa no es una prueba que Dios le está poniendo. Fue una consecuencia de una mala acción, de una negligencia, de una necedad, de una rebeldía. Pero cuando son acontecimientos que uno no lo esperaba, que yo ya lo planeé y lo agendé y al final no salió así, que con su novio o su novia, los jóvenes, las jóvenes que ya hasta están planeando casarse y ya le pusieron fecha, y de repente él o ella termina yéndose, dejándolo, y diga: es que yo lo causé. Bueno, no, si de su parte estuvo e hizo lo mejor, pues es voluntad de Dios que haya sido así. Y en la vida todos vamos a tener circunstancias inesperadas. Y es ahí donde practicaremos si realmente tenemos fe en Dios. Dice Primera de Corintios capítulo 3, verso 13. Primera de Corintios capítulo 3, verso 13. Nos dice así, Primera de Corintios 3:13: la obra de cada uno será manifestada, porque el día la declarará, porque por el fuego será manifestada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego hará la prueba. El fuego hará la prueba más importante que se requiere. Si ver que pasa la purificación como el oro o no. Y es ahí, hermanos, donde algunos se quiebran. Y es ahí que viene una pruebita y se separa el matrimonio. Viene una pruebita y el hijo se va de la casa.
Viene una pruebita y la familia entera se deja de ir a la iglesia. Y entonces no estamos listos para el siguiente nivel. O no estábamos preparados lo suficiente para pasar la prueba. Pero ¿cómo es posible si estamos aquí todos los fines de semana y entre semana estudiamos nuestra Biblia? Bueno, es que nosotros pensábamos que sí, ¿verdad? Pero a la hora de la prueba se miró la realidad. Y es que así es, en la escuela también, cuando todos vemos que ponen atención y a la hora de hacer los exámenes, el que creía que puso atención, pues no lo pasó, porque todo el tiempo estuvo copiando. Pero en estas pruebas, hermanos, no se puede copiar. En estas pruebas no le puedo hacer como aquel le hizo, porque es una prueba personal para usted. Y que solamente su plena confianza en Dios lo podrá ayudar a pasarla. Y eso está en uno personalmente. Que mi plena confianza no va a ser la que le va a ayudar a pasar la prueba a usted. Es usted el que tiene que confiar en Dios, el que lo tiene que buscar, el que lo tiene que conocer para soportar esa prueba en su vida. Porque quien quiera reinar con Cristo, hermanos, es algo que tenemos que pasar. ¿Qué debemos hacer? ¿Cómo podemos invocar a Dios en esos momentos difíciles? Bueno, ¿qué dice? Zacarías capítulo 13, verso 9. Zacarías capítulo 13, verso 9. Vemos cómo Dios nos deja su enseñanza aquí escrita para que siempre la tengamos presente y sepamos qué hacer. Zacarías capítulo 13, verso 9 dice: y meteré en el fuego la tercera parte y los fundiré como se funde la plata y probarélos como se prueba el oro. Él invocará mi nombre y yo le oiré y diré: pueblo mío, y él dirá: Jehová es mi Dios. Amén. Dios de alguna otra manera permitirá o nos pondrá en prueba para que podamos invocar su nombre. Porque tristemente, hermanos, y digo tristemente porque cuando todo va bien, pues hasta podemos soler olvidarnos de Dios, de decirle gracias, Señor. Y nos confiamos, pensamos que son mis fuerzas, son mis méritos, es mi inteligencia, mis maniobras. Y viene Dios y nos dice: no. Y es ahí donde debemos de reconocer quién es nuestro ayudador, quién es nuestro proveedor, de quién dependemos. Vemos que aquí él habla de una profecía que Dios pondría o probaría a su pueblo como se prueba el oro, con fuego para ser purificado. Y es así como nosotros necesitamos ser probados, necesitamos ser purificados, necesitamos ser fuertes en fe, y para ello tenemos que pasar esos momentos difíciles. ¿Cuál podría ser? Que su hijo se fue de la casa, que su hija terminó con una relación no planeada, no esperada, y se cuestione y diga: Señor, ¿por qué yo? Porque es ahí donde puede empezar a practicar su fe en Dios y no alejarse de Él. Puede ser que su matrimonio se esté cayendo en pedazos y diga: Señor, ¿por qué yo? Somos cristianos, somos una familia de gente que cree en ti. Porque es ahí donde se debe ver quién es su fuerza, quién es su fortaleza, su ayudador. O ama más a su esposo y deciden los dos irse de la iglesia,
o decide quedarse buscando a Dios, cerca de Dios, no matter what, dicen por ahí, no importa lo que sea. Porque puede pasar que a veces el esposo o la esposa deciden alejarse de la iglesia y uno, por amor al esposo o la esposa, dice, pues es mi deber seguirte a ti, ¿qué voy a hacer? Pues aténganse a las consecuencias. Ya sea él o ella que decidan alejarse de Dios, habrá consecuencias. Porque viene la corrección, viene la reprensión, viene esa ayuda sobrenatural que necesitamos. Jesucristo lo dijo, claro, preciso. ¿Cómo se puede invocar a Dios cuando aquellos hombres, sus apóstoles, no le podían sacar al demonio, aquel hombre enfermo? Y él lo declaró y dijo, esta generación solo con oración y ayuno se quita. Con oración y ayuno se puede llegar a tocar a Dios. Si no lo ha hecho, es el momento. Y escuchará la respuesta de Dios. Y venga lo que venga después de ello. Si ya hizo oración, si ya hizo ayuno para petición a su necesidad, tenga por seguro que lo que venga después será para bien. Será para bien. Y lo que debemos hacer, aunque parezca irreal o algo incongruente, es alegrarnos porque estamos pasando por momentos de dificultad. Alegrarnos porque es ahí donde vamos a ver la ayuda de Dios. Es ahí donde vamos a ver milagros de Dios. Y es ahí donde vamos a tener una fe más ferviente, más fuerte y más confianza que la de antes. Porque pasaremos el examen y sabemos que Dios es muy bueno. Dice Santiago capítulo 1, versos 2 y 3. Lo que les digo, hay que alegrarnos en Dios cuando pasemos en prueba. Santiago capítulo 1, versos 2 y 3. Dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando cayeres en diversas tentaciones, sabiendo que la prueba de vuestra fe obra paciencia. Amén. Obra paciencia, esperamos en Dios. Y eso es lo que a veces necesitamos, porque mayormente hoy en día que todo es rápido, la comida, todo lo queremos ya. Y no siempre va a ser así. Las cosas buenas toman tiempo. Y llegar a ser escuchado por Dios requiere fe, requiere confianza en Él plenamente. Y eso, hermanos, no surge de la noche a la mañana. Eso también se trabaja. ¿Cómo podemos incrementar nuestra fe? Acercándonos a donde se habla de la palabra de Dios. Porque si no la incrementamos, pues vamos a sufrir mucho más en el momento de la prueba. Tened por sumo gozo cuando cayeres en tentaciones diversas. Alégrense, porque es ahí que mirarán milagros de Dios. Porque ¿dónde más? ¿Dónde más si en familiar le detectan a una enfermedad incurable y después de la oración y el ayuno vemos que se cura? Gloria y honra ¿para quién? Para Dios, porque sabemos que Él hizo el milagro. Y necesitamos ver milagros en nuestra vida para poder mantenernos fieles a Dios. Los invito a que tengamos esta última lectura
que es en el libro de profeta Isaías, capítulo 40, verso 28 al verso 31. Isaías, capítulo 40, verso 28 al 31. Vamos a dar lectura a estas palabras de esperanza, de fortaleza que Dios nos dejó acá escritas. Y eso empieza con una pregunta en el verso 28 para los que quizás duden o quizás no sepan de ello. Que dice, verso 28, ¿no has sabido, no has oído que el Dios del siglo es Jehová, el cual creó los términos de la tierra? No se trabaja ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los mancebos se fatigan y se cansan, los mozos flaquean y caen, mas los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán las alas como águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Amén. ¿Quién confía en Jehová? ¿Quién espera en Jehová? ¿Quién dice, yo esperaré en Dios y que se haga su voluntad? Amén. Que así sea, hermanos, y que tengamos ese aliento, esa fortaleza para, como las águilas, volar alto y no mirar atrás. Que el Señor los bendiga. Paz a vosotros.